Vale, pues simplemente vamos allá. Eh, Os comentaba que este documento de análisis de riesgos contiene el registro de actividades de tratamiento y documento de seguridad. Nos tenéis que disculpar, pero se ha quedado bloqueado el PDF, no podemos hacer otra cosa. Ya nos quedamos en el punto 9. Este documento lo tenéis en la nube, en el enlace. Y una de las cuestiones previas que hemos analizado es la estructura de los archivos, ¿vale? Entonces, ayer nos quedamos en el registro de actividades de tratamiento y ponemos el ejemplo de los datos de carácter colegial, ¿vale? Ese famoso registro de actividades de tratamiento, pues ahí lo tenéis, ¿vale? Es una determinación de flujos, pero a vosotras lo que os interesa es que estamos ante un registro de actividades de tratamiento que luego, una vez que queráis colgarlo en vuestra página web por la ley de transparencia, lo único que hay que hacer es exportar este punto 9.1 a un archivo de PDF que ya os lo podemos exportar nosotros o lo podéis hacer vosotras. Ahí tenéis, se cogen los ficheros, que esto ya lo hemos hablado ayer, pues el número de ficheros tiene que estar cuantificado con las estructuras, pues tenemos este de colegiadas, los modelos los tenéis arriba, cada colegio tendrá sus ficheros y el registro de actividades de tratamiento analiza fichero a fichero. Aquí tenemos el de colegiadas, que ya lo miramos ayer, y ahora vamos a mirar, pues, por ejemplo, otro fichero. Pues, por ejemplo, vamos a ir a laboral, ¿no? Pues el registro de actividades de tratamiento del fichero laboral, se establece la unidad con acceso al fichero de tratamiento, la dirección de la entidad, en esto es siempre igual, y la administración de la entidad, esto es la Secretaría Técnica. Ella describe cuál es el fichero, son datos de trabajadores y trabajadoras, pagos de nóminas y seguros sociales, control de asentismo laboral, salud e higiene en el trabajo. Ya veis que aparece ahí trabajadores y no trabajadoras, aunque hemos adaptado todo el texto conforme a la normativa. Esto no es una cuestión nuestra, sino que la propia normativa no viene con lenguaje inclusivo. O sea que, obviamente, si cuando repasáis el documento podéis ir modificándole estas cuestiones, nosotros solemos utilizar genéricamente el femenino y, bueno, pues podéis poner una arroba, una barra, un asterisco, lo que sea. Legitimidad para la procedencia de los datos, pues ahí ya veis que a nivel laboral es por habilitación general del tratamiento, no es necesario el consentimiento del trabajador o de la trabajadora, ya que son los derechos y obligaciones laborales. O sea, pues una persona está trabajando por cuenta ajena, pues no se necesita el consentimiento porque se entiende que la empresa necesita tratar esos datos para dar el alta a la seguridad social, pagar las nóminas, etcétera, etcétera. ¿Qué leyes se aplican a este fichero? Pues en este caso siempre el Reglamento General de Protección de Datos, la Ley Orgánica de Protección de Datos, el Estatuto de las Trabajadoras y los convenios colectivos de oficinas y despachos. Si tenéis un convenio específico en el colegio, hacerlo constar. ¿Quién es el encargado del tratamiento? Escogí esto específicamente porque aquí cambia al respecto de las colegiadas, del fichero colegiadas. El encargado del tratamiento en este caso es la asesoría que os lleva las nóminas, bueno, si no las hacéis vosotras mismas, y obviamente esto indica que aquí va a tener que haber un contrato vinculado con este encargo de tratamiento, ¿vale? Que se implementará en el anexo. ¿Cuál es la estructura del fichero? Lo que ya hablamos antes en esas tablas de Excel, más que nada para que os sirva también a vosotras. Ya veis que pone ahí anexo 3, ese quiere decir que es la tabla esa de Excel o de OpenOffice, donde viene la estructura de los ficheros. Y en este caso, la estructura de este fichero tiene nombre y apellidos, DNI, dirección, teléfono, número de cuentas bancarias y datos de la seguridad social. ¿Para qué finalidad tiene este fichero? Por eso es el registro de actividades de tratamiento. La finalidad, gestión de trabajadores y trabajadoras, el control de horario, el pago de nóminas y seguros sociales. Control de acceso a unidades de trabajo, prevención, riesgos laborales, vigilancia de la salud. Básicamente lo que se hace es establecer pues a través de este fichero, pues se permite luego pues, controlar que la persona cumpla su jornada laboral, si se le paga la nómina, si está de alta en la seguridad social, etcétera, etcétera. ¿A quién va destinado este fichero? Pues aquí, pues este ejemplo sirve perfectamente. Aquí va a haber un uso por parte de terceros de esos datos. Bueno, pues a la hacienda pública, pues porque se le hacen retenciones por medio
del 111 trimestral se le hacen retenciones a las trabajadoras. No quiere decir que le mandéis el fichero, quiere decir que esos datos que recogéis en ese fichero acaban siendo utilizados para gestiones con la Hacienda Pública, las entidades financieras, cuando hacéis la transferencia del pago de las nóminas, la Seguridad Social, que son las cuentas de cotización y esa domiciliación de los pagos de la cotización. Luego, la prevención de riesgos laborales, porque, como sabéis, tiene que haber una empresa externa que haga una evaluación de riesgos laborales y vigilancia de la salud. El sistema de tratamiento, pues como venimos de la época anterior, pues nos consta que tenéis también las nóminas en papel, que tenéis los contratos en papel, pues entonces el sistema de tratamiento es automatizado o no automatizado. Plazos para la cancelación de datos. Bueno, pues los de la legislación tributaria son muy sencillos, son 4 años, lo sabe todo el mundo, con lo cual aquellos datos de retenciones de trabajadoras para el IRPF, al cabo de 4 años, hay que destruirlos. ¿Cuáles son las previsiones de guardar los datos a nivel laboral, de los contratos, etcétera, etcétera? Pues también estaremos hablando de 4 años. O sea, un contrato de una trabajadora que trabajó en el colegio hace 4 años, después de 4 años hay que destruirlo. No tiene ninguna finalidad, pues porque si esta trabajadora quisiera presentar cualquier reclamación, pues ya le hubiera caducado o prescrito según el momento. Ya veis que en cada fichero pues viene un tratamiento distinto. Vamos a ver, por ejemplo, proveedores. Estos son ejemplos, ¿vale? Ya quedamos antes que tenéis arriba la estructura de ficheros, etcétera. Bueno, pues tenemos proveedores. Unidades con acceso, también la dirección, el personal administrativo del colegio, es un fichero de proveedores. La legitimación, pues en este caso es el cumplimiento del contrato entre el cliente y la entidad. Pues a lo mejor tenéis un contrato con una empresa de fotocopiadoras que os viene una vez al mes a hacer el mantenimiento. Bueno, pues es el cumplimiento de ese contrato el que os legitima al tratamiento de sus datos. ¿Cuál es la otra legitimación? En este caso sí que está el consentimiento expreso y voluntario del cliente. O sea, en los contratos que tengáis, si os piden, bueno, vamos a hacer un contrato para haceros el mantenimiento, la limpieza. Bueno, pues si os dan el contrato, hay siempre incluirle la cláusula al final de que la empresa, o sea, la parte contratante, da su consentimiento expreso para que se traten los datos en este fichero. ¿Qué leyes son aplicables? Pues de nuevo el Reglamento General de Protección de Datos, si os dais de cuenta, pues miren, en este caso es el Código Civil, que es el que determina las relaciones contractuales en la parte de obligaciones, el Código Mercantil, que es también las relaciones sujetas al mercado, y la legislación tributaria, porque también pues se le pueden tener que hacer retenciones a proveedores. Por ejemplo, si tenéis de proveedor un notario que os hace poderes notariales, pues le tenéis que hacer una retención. ¿Quién es en este caso la encargada del tratamiento? La presidencia del colegio, porque no es un tratamiento de datos que tengáis externalizado hacia una gestoría, etcétera. Bueno, pues aquí veis la estructura del fichero, nombre de DNI, dirección, teléfono, número de cuenta bancaria. Si es así, si hay más datos hay que reflejarlos en esos campos de la estructura que hablamos en los puntos anteriores. ¿Cuál es la finalidad? Gestión jurídica en relación con los clientes. ¿A quién va destinado? Hacienda Pública, pues hay que hacer esas retenciones, a las entidades financieras para hacer las transferencias y los pagos y a los propios proveedores o proveedoras. Sistema de tratamiento, bueno, pues está automatizado o no automatizado porque podéis estar guardando albaranes, podéis estar teniendo transferencias en papel, etcétera, etcétera. Y luego, pues ahí volvemos a lo mismo. Plazo de cancelación. Pues vale el genérico de la Administración Tributaria, pues esos pagos que le habéis hecho, esas facturas, a esa empresa 4 años, y en el caso de que el contrato pues se extinga, pues cuando se extinga el contrato podéis, digamos, deshaceros de esos datos. Podéis, no, debéis deshaceros de esos datos. Aquí tenemos otro que os voy a decir un truquillo para que no os genere complicación. Sabemos que hacéis muchos cursos y muchas jornadas y, claro, la pregunta del millón es, claro, dependiendo del curso, de su dimensión, de su estructura, si es un curso de días, si es un curso con prácticas, etcétera, etcétera, pues no todas las veces pedimos los mismos datos. Puede haber un curso de 1 hora donde simplemente pidamos el número de colegiada, el DNI y un correo electrónico, y hay en otros que, por ejemplo, estamos pidiendo qué formación previa tiene,
si está becado, si no está becado, si pide certificado, etcétera, etcétera. Para eso tenéis una forma muy sencilla de hacer una estructura de ficheros que se llame cursos y jornadas, donde pongáis todos los campos máximos que podéis llegar a coger, digamos, en el curso más complejo que tengáis. Ponéis, pues, podéis poner nombre, apellido, DNI, correo electrónico, formación previa, estructurada de si tiene estudios universitarios, si tiene estudios de formación profesional, si el certificado es oficial o no. O sea, digamos, los datos máximos que necesitaréis para un curso muy complejo. Y simplemente tenéis un fichero que se llama así, cursos y jornadas. Cuando luego estéis realizando un curso pequeñito, simplemente estáis recogiendo menos datos, pero la estructura del fichero está estructurada de forma más general. Así no tenéis que andar generando un fichero para cada curso o cada jornada. Digamos, es algo así como hacer una estructura muy grande para que en el caso de acceso, rectificación y cancelación, explicarle, pues por ejemplo, si yo voy a un curso que dura una hora y quiero ejercer mi derecho de acceso, rectificación y cancelación, explicar de que a pesar de que el fichero consta de 20 campos, en este caso solo tiene 4, que me han pedido el DNI, el nombre, el correo electrónico y si quiero el certificado. ¿Vale? Bueno, ya veis ahí las leyes que son aplicables, la ley de colegios profesionales, la ley de ejercicio de profesiones tituladas y consejos superiores y la ley que crea el colegio. En este caso, el encargado del tratamiento es la presidencia del colegio y ya veis ahí la estructura del fichero. Ya veis que es pequeñito, pero me consta que vuestras estructuras de ficheros para los cursos y jornadas son más amplios que estos. Nombre, apellidos, DNI, datos laborales, número de colegiada, teléfono, mail. Por ejemplo, este de datos laborales habría que modificarlo. Es mejor siempre recoger un dato poniendo si desempleada, sí o no. Porque datos laborales son ese tipo de, esto ya lo dimos en el curso, en los anteriores módulos, hay ficheros que ponga otros, notas. Esos, digamos, son auténticos contenedores de otro tipo de datos, pues por ejemplo el que comentábamos, el fichero de asesoramiento jurídico. Si pones, describe usted el caso, y si pones un campo, una base de datos, pues ahí puede poner, bueno, pues me llamo tal, tengo tantos años, trabajo en este centro de menores, he presentado una denuncia por acoso sexual, etcétera, etcétera. Y entonces, en un solo campo tenemos un coladero de datos descriptivos, que son esos típicos en las tablas de otros o más información, que hay que intentar evitar. O sea, el nombre del campo tiene que ser bastante descriptivo. Pues, por ejemplo, aquí esto estaría mal, en datos laborales sería trabajador en activo, sí, no, para saber esa cuestión. No nos interesa reflejar ahí si lleva cotizado o no, porque esto es para un curso. Vale, finalidad y usos previstos, gestión del solicitante de la inscripción. Vale. Sistema de tratamiento automatizado o no automatizado y ahí os ponemos, pues por ejemplo, otra carga que os podéis sacar de encima de llevo guardando los cursos de hace 10 años. Ya os ponemos ahí el plazo general tributario que a partir de 4 años de la certificación de asistencia, para envío de los certificados de asistencia y cursos. O sea, la norma dice que es un principio del derecho que quien puede lo más puede lo menos, o sea, que si Hacienda considera que después de 4 años usted puede deshacerse de una factura para el RETA o para cualquier otro tipo de relación, pues puede usted deshacerse documentalmente de esos datos. Por ende, los colegios no deben realizar esa recogida de información de un curso, imaginemos, y sé que esto es una dinámica que pasa, un curso que se ha realizado hace 8 años sobre peritaje judicial y alguien después de 8 años viene a pedir un certificado conforme realizó ese curso. Se sabe que es por asertividad, por facilitar a las colegiadas, pero por otro lado también nos supone una carga de estar arrastrando datos, que son datos muertos, que en muchas ocasiones esa persona ya no tiene ese correo electrónico, ya no vale nada. Y que tenéis que estar aplicando unas medidas de seguridad, medidas de almacenamiento, etcétera, etcétera. Por eso es muy importante que os fijéis cuáles son los plazos de cancelación de los datos. Los plazos de cancelación de los datos son para que los ejercitéis. Esto es, si la entidad tiene un plazo de cancelación de datos, pues por ejemplo, de los cursos, después de 4 años,
para el envío, una vez que se ha recogido los datos para el curso, pues los debe borrar. Porque si los atesora, para que si de ahí luego saca información para mandar un spam, para convocar otros cursos o mandar marketing o mandar tal, verdaderamente está pervirtiendo lo que es la finalidad. ¿Vale? La finalidad de este fichero es la gestión de datos del solicitante de la inscripción, no es una finalidad de marketing. Y de recibir a alguien ese curso, esa convocatoria, después de 5 años que yo he hecho un curso en una gestoría, de recibir un correo electrónico invitándolo a un nuevo curso, o por un WhatsApp, o por Telegram, o por Instagram, pues esta persona podía presentar una reclamación ante la Agencia de Protección de Datos, porque el registro de actividades de tratamiento dice que estos datos cancelan a los 4 años y que tiene que haber de oficio esa cancelación y que se está produciendo, no hay un consentimiento expreso para quitando la realización de ese curso para estar recibiendo información, ¿no? Pues imaginemos que yo me presento al concurso de Nescafé para el sueldo, ahora doy mi consentimiento expreso y dentro de 10 años me empiezan a bombardear en mi correo electrónico. Bueno, pues si yo voy a su registro de actividades de tratamiento, pone que una vez celebrado el concurso, se borrarán los datos. ¿Vale? Los datos no son como el vino para almacenar, o sea, los datos tienen una finalidad y una vez cumplida esa finalidad se deben borrar. ¿Vale? Ese es el principio de calidad de los datos. Bueno, ya veis que este registro de actividades del tratamiento recoge cada uno de los ficheros. Vamos ahora con uno que es especialmente sensible, que son las consultas jurídicas. ¿Vale? Tiene que haber un consentimiento expreso del solicitante de la consulta, que esto es un protocolo que tendréis que implementar para gestión de sus datos. Y aquí ya os hemos explicado que un mecanismo, bueno, las leyes a aplicar, obviamente, es el reglamento y la ley de protección de datos, la ley de colegios profesionales y ahí la ley de enjuiciamiento civil, laboral, etcétera, etcétera. Ahí el encargado del tratamiento sería la persona responsable, en este caso la jurista, que tiene que suscribir un contrato de encargado con vosotras. Pero suele ser un poco difícil que en el mundo jurídico se establezca esa cuestión porque en realidad son clientes que acaban llevando esta asesoría jurídica. Por eso yo aquí, que es un tema muy sensible, nosotros también realizamos asesoramiento, os indicamos que una forma muy sencilla digamos, para que no tengáis una calificación de riesgo alta, es importante que los campos de este fichero sean muy específicos. Ahí ves nombre, número de colegiada, mail, fecha de la consulta y fecha de la respuesta. Obviamente, con eso, para filtrar los datos, para pasárselo a la abogada, puede que no os llegue. Simplemente podéis poner otro campo más que sea descripción genérica del problema. Pero genérica significa se trata de un problema de carácter laboral, pero sin poner ni a la empresa a la que se acusa, ni de qué se le acusa, ni poner los datos personales de testigos para remitirle todo eso a la letrada. Es una carga que no tiene mucho sentido porque ya la abogada ya tiene su póliza de seguros y su registro de actividades de tratamiento y supondría, en caso de una inspección o que se perdiera ese documento, aparte de una sanción grande, pues evaluar este fichero como fichero sensible. Pues, por ejemplo, si estamos hablando, repito, en el ámbito laboral, si hay acoso sexual, etcétera, etcétera, o alguna cuestión étnica o alguna cuestión, pues si imaginemos a alguien que trabaja en un colegio religioso y hace una consulta al colegio diciendo que como se sabe que ha ido a una manifestación LGTB, pues al día siguiente ha sido despedida como educadora social, porque esta persona es atea. Bueno, pues estamos metiendo en un fichero que hay una persona con nombre y apellidos que es atea, que fue a una manifestación LGTB y que trabaja para un colegio religioso. Entonces, esto se resumiría con un campo descriptivo de despido en colegio privado, sin meternos en más profundidades, porque en realidad lo que hacéis es derivación, no se hace, hasta donde nosotros digamos, no se hace el análisis directo. Bien, esos son los modelos que hemos puesto, los otros son más o menos igual, podéis coger cada uno de ellos, ahí tenéis el seguro de responsabilidad civil tenéis cada uno de los ficheros. Ojo, vamos a pararnos en este de aquí, pues obviamente el registro de actividades de tratamiento, estos son modelos, cada uno tendrá su estructura referente a sus ficheros,
¿vale? Lo normal, los colegios suelen, hasta ahora, tener una estructura de entre 8 y 12 ficheros, ¿vale? Pero si mañana se pregunta por parte de la Delegación de Protección de Datos, pues, por ejemplo, si existe un tratamiento de datos al respecto del envío de marketing o que se ha creado un grupo de doctorandas o para premios de fin de grado o lo que sea, cada vez que aflore un fichero hay que incorporar a este documento el registro de actividades de tratamiento de premios. Por ejemplo, uno que, por ejemplo, se suelen hacer premios, la gente se apunta, se le da el premio por mejor trabajo fin de grado o lo que sea. Bueno, pues cada vez que aflore, pues hay que implementar en este documento un nuevo, en el punto 9.1, sería 9.1.10, 11, 12, hay que implementar un nuevo registro de actividades de tratamiento que nos lo tenéis que pasar para que os asesoremos de qué cuestiones tenemos que poner aquí. Aquí, por ejemplo, tenemos el derecho SARCO, que son esos formularios que tenéis para que la gente haga el ejercicio de derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, olvido, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto es el cumplimiento de lo que es la ley. Cuando se haga ese recurso, en el pie abajo hay que reclamarles el consentimiento expreso para que sus datos, aunque están ejerciendo un derecho ARCO, a su vez sus datos sean tratados, ¿vale? No sé si sabéis que en los derechos ARCO hay, digamos, unas fórmulas para evitar que alguien intente colapsar una entidad pidiendo todos los días acceso, rectificación y cancelación. Hay unos mecanismos también para evitar el abuso, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis la legitimación. Bueno, pues la legitimación es el consentimiento expreso del solicitante de la consulta, del ejercicio del derecho a la intimidad y confidencialidad, protección de datos, etcétera, etcétera. Vale. Bueno, pues este es un fichero muy importante que, aunque no tengáis reclamaciones, pues lo tenéis que construir, ¿vale? Porque en cualquier momento tenéis una reclamación y tenéis que dejar constancia, lo que os explicaba ayer, y esto es muy importante, que lleváis una cronología de esas alegaciones. Pues mira qué estructura más compleja tiene este fichero: número de registro, nombre de solicitante, apellido de solicitante, DNI, fecha de la recepción, esta es importante, de esa reclamación ARCO, fecha del acuse de la recepción, o sea, cuando se le dice a la persona que llegó, motivo de la reclamación, nombre del delegado o delegada, en este caso soy yo, el DNI, la fecha de la resolución de esta, o sea, pues si por ejemplo alguien pide el derecho de cancelación, pues cuando se lo solicita y cuando resuelve el colegio, que se le borra su dato porque esta persona no quiere figurar ya en el colegio de educadoras en ese fichero, en el fichero X, por ejemplo, en el de los cursos. Fecha de envío, cuando se le notifica, y observaciones. Ya veis que ahí tenemos un campo genérico, pero hay que intentar evitar que en los campos genéricos no se puede poner un campo genérico. Es una persona que se apuntó a un curso y luego se cambió a ciencias políticas y ahora no quiere que, y se llama no sé qué, y incluso fue a la prensa a quejarse. No, genérico tiene que ser observaciones 9.1, y ahora iríamos directamente, bueno, podéis ir mirando cada una de los ficheros que hay. Ahora iríamos dentro, esto sería el registro de actividades de tratamiento, y ahora vamos a ir a la identificación de los riesgos. Es el 9.2, ¿vale? Estamos dentro del registro de actividades de tratamiento. Bien, eso es básicamente esas valoraciones que vienen en letra mayúscula, esas las hacemos nosotras, ¿vale? Con lo cual quiere decir que en este proceso que tenéis la chuleta al final del documento de cómo nos lo vamos mandando, ya veis que hoy el modelo es análisis de riesgo versión 1.4 porque le hemos cambiado el título, pues que cada vez que se va mandando un documento, pues acordaros de poner análisis de riesgos, Colegio de Cataluña, o Cataluña, versión .5, .6, .7, .8, por la que sea. Bien, aquí, para que os hagáis una idea de qué tenemos que evaluar como delegada de protección de datos, porque estamos haciendo una identificación de riesgos dentro de las actividades de tratamiento y dentro de este documento de análisis de riesgos. ¿Vale? Parece complejo, pero no lo es. En realidad, lo que estamos mirando son la estructura de ficheros, qué hardware tenemos, qué software tenemos, qué personas son las que están legitimadas, qué encargadas, o sea, qué empresas le cedemos los datos, y luego cogemos la estructura de los ficheros y analizamos por qué
tenemos ese fichero, cuáles son sus campos, cómo está legitimado y cuándo se cancelan sus datos. Esto básicamente es lo que hay. Entonces, en función de todo lo anterior, por eso esto es un documento de elaboración continua, en función de todo lo anterior vamos a hacer esas valoraciones que las hacemos desde la Delegación de Protección de Datos. Mirar qué valoración. Riesgos asociados a la legitimación. Quiere decir, si hacéis cosas en las que no estáis legitimadas. Pues, por ejemplo, si se sacaran datos si las personas que acceden a los cursos tienen el pelo largo, el pelo corto, tienen calvicie, para exportar esos datos, permitirme el chiste, con toda la que está cayendo, pues si se exportaran esos datos a las clínicas de injerto de pelo, pues obviamente no estaríamos legitimadas, porque la legitimación de los colegios básicamente es lo que dice la Ley de Colegios Profesionales, tiene una serie de funciones, promover y defensa de la profesión, la formación continua y el procedimiento sancionador. Pero cuando cogemos ficheros para otras actividades, pues por ejemplo, hubo un tiempo de que los colegios de abogadas pues mandaban información donde realizar las vacaciones o el acceso a vinos o a cosas, productos gourmet, y entonces vino la Agencia de Protección de Datos y estos ficheros han sido cancelados porque no estaban legitimados. O sea, el colegio de abogadas es para que haya una garantía de servicios jurídicos. Bueno, pues mirad, con todo lo que tenemos anteriormente, el ejemplo es ¿qué riesgos hay? Tratar datos personales sin recabar el consentimiento informado. Despreciable, quiere decir que se entiende que ya estáis pidiendo en todas las cosas que estáis tramitando el consentimiento expreso. Si no lo hacéis, el riesgo no es despreciable, sino que el riesgo es alto, ¿vale? Tratar datos personales cuando no es necesario para la finalidad perseguida. Se supone que estáis solo tratando datos para la finalidad perseguida. Pues analizaos los ficheros, yo analizaré cada uno de los ficheros en esa auditoría y digo despreciable. Pero imaginemos que tenemos una entidad, una asociación que coge datos para un concierto y de repente no garantizan que esos datos no los van a utilizar para venta de marketing, merchandise o distribución en YouTube o para darle a like en las redes sociales. Entonces yo analizaría ¿tratan datos personales sin recabar el consentimiento informado? Riesgo alto, porque si accedes a un concierto y te dicen señala usted aquí con una cruz, el riesgo es alto, por lo tanto ese fichero va a ser tratado con un riesgo alto, ¿vale? Pues, tenéis ahí, no tener legitimación suficiente para el tratamiento de los datos personales, despreciable. Por ejemplo, si fuera una ONG que no tiene ni siquiera estatutos y que no tiene junta directiva, el riesgo sería alto. O tener un consentimiento equívoco, ambiguo, incompleto, inválido. Bueno, pues hay muchas empresas de marketing que firme usted aquí que da su consentimiento expreso, pero pone una letra pequeña. Bueno, pues es ambiguo, equívoco, parece que estás consintiendo ese consentimiento expreso del tratamiento de sus datos, pero en realidad lo que estás es consintiendo que se cedan a terceros. El consentimiento expreso y la finalidad tiene que estar absolutamente claro, con un enlace claro a lo que es vuestra política de privacidad. Dificultar la revocación del consentimiento a la manifestación de la oposición, o sea, despreciable. Bueno, pues hay empresas que si queréis ejercer el derecho de acceso, rectificación y cancelación, por ejemplo, el cobrador del FRAC, el riesgo es altísimo. O sea, es bastante difícil conseguir que el cobrador del FRAC borre la revocación de ese consentimiento o que se ha obtenido por medios que no eran. Vale, aquí tenéis otro que es importante, que es tratar categorías especiales de datos personales sin recabar el consentimiento informado. ¿Qué son categorías especiales? Bueno, pues por lo que hablábamos antes. Pues, por ejemplo, si no está muy claro ese campo del asesoramiento jurídico, yo diría que en vuestro caso el riesgo es alto porque hay categorías especiales de datos sensibles sin que se recabe el consentimiento informado. O sea, alguien hace una consulta, cuenta por teléfono que ha sido despedida o que hay tal agresión o tal cuestión y antes de que acabe de contar todos los datos no se le ha pedido ese consentimiento expreso. Bueno, si hacéis un fichero, repito, que os permita derivar esa consulta, pues el riesgo es despreciable. Si recogéis todos los datos de la primera colegiada que venga por allí sin que firme ese consentimiento y quedando vosotros con los papeles de la denuncia, de la demanda, de la querella, bueno, pues el riesgo sería elevado porque tenéis una categoría especial. Son datos sensibles de carácter de la salud, de la ideología, de las creencias, etcétera.
Bien, dentro de esa evaluación de riesgos y dentro de lo que es el registro de actividades de tratamiento, se sigue evaluando, ¿vale? Normalmente casi todos los colegios estaríais en esta misma evaluación, pero bueno, siempre y cuando se cumplan estos procedimientos. ¿Cedéis datos personales sin recabar el consentimiento informado? Despreciable. Bueno, pues puede haber algún colegio que ceda a una empresa de marketing quiénes son las colegiadas que han participado en los últimos cursos. Bueno, se entiende que no, se entiende que es una práctica, pero bueno, en vuestro caso es despreciable. ¿Ceder datos personales cuando no es necesario para la finalidad perseguida? Aquí, aunque es despreciable, muchas veces se recaban más datos y se le están pasando más datos, por ejemplo, a universidades o gente que quiera hacer estudios para la finalidad. Pues si alguien quiere hacer un estudio estadístico, no tiene ningún sentido mandar un DNI. Si quiere saber cuánta gente hace formación continua, pues no hay que mandar el dato de su correo electrónico, pues ahí habrá que poner a nivel estadístico cuántas personas asistieron a esos cursos. Hay veces que no es necesario, siempre que pongáis un campo, mirar si es necesario, ¿vale? La idea es como en fotografía, menos es más. O sea, los datos no se recogen porque, bueno, ya de paso que estás, dime cuál es el grupo sanguíneo que tienes, o si eres del Betis o del Sevilla, o si eres cristiano, musulmán, ucraniana o rusa. No, tiene que ser ese dato para un uso. Bien, carecer de legitimación suficiente, el riesgo es bajo. Si veis ahí, no hemos puesto despreciable. Bueno, hemos puesto bajo porque hay cosas que se hacen desde los colegios, pero no hay una legitimación absoluta. Una, porque no hay una ley de servicios profesionales aportada. Dos, porque no hay una unicidad en la colegiación obligatoria. Y dos, porque hay funciones que a veces no está total y absolutamente legitimada lo que es la intervención por parte del colegio. Imaginemos que un colegio participa en una actividad pública, pues por ejemplo ahora de recepción de refugiadas de Ucrania, que aunque es una actividad loable y bueno, que aplaudimos quien la realice desde la perspectiva humana, jurídicamente, singularmente, no tendría el colegio legitimación para, por ejemplo, tramitar las matrículas en la escuela, tendría una legitimación baja. Ese bajo quiere decir que las funciones de los colegios no están muy bien reforzadas por la ley de colegios profesionales. Vale, carecer de procedimientos que garanticen la legitimidad en la recogida y cesión de datos, bajo porque está vinculado con lo anterior. Obtener un consentimiento equívoco, ambiguo, incompleto, es bajo, también por lo anterior. Bien. Aquí son los riesgos asociados a la no transparencia de los tratamientos, o sea, cuando se hace algo y no se le deja claro al usuario y consumidor lo que está pasando. Proporcionar información incompleta o sesgada respecto al tratamiento de los datos personales es despreciable. Dais todo tipo de información y se les deja claro que si se apuntan a unas jornadas o si se están cediendo sus derechos de imagen o si están completando un formulario de Google Form, pues ya se le informa allí de que dan su consentimiento expreso, etcétera, etcétera. Nunca reducís información. O sea, siempre que podáis intentar pues, poner enlaces a la política de privacidad, a la página de contenido legal y a este mismo documento de registro de actividades de tratamiento. Vale. Hay otra cuestión que es muy interesante desde la perspectiva de la educación social, que se llama lectura fácil, bueno, pues, y más en el contexto de la educación social. Bueno, pues aquí, pues si veis el riesgo asociado, redactar la información en materia de protección de datos en un lenguaje no comprensible para las interesadas, de forma que impida que éstas presten su consentimiento plenamente informado. Bueno, pues esta es una ley, no es de lectura fácil, pero sí que es una ley muy pedagógica, que tiene pues, por ejemplo, hay un documento que os hemos reenviado estos días para verificar si estás cumpliendo todo, pide que exista una participación activa por parte de la responsable, o sea, tomar medidas aunque la ley no te lo pida. Bueno, pues aquí es despreciable porque sí que tenéis una actuación muy asertiva, intentáis explicarle con claridad, con letra grande, con lenguaje claro, de que está usted cediendo expresamente esos datos para este curso. Aquí otra cosa que es muy interesante, en el entorno web, ubicar la información en materia de protección de datos, políticas de privacidad, cláusulas informativas en lugares de poco acceso o no accesibles.
En esto, aunque es despreciable, podríamos poner una puntuación de riesgo alta, porque a veces no en todas las páginas de todos los colegios, de forma general, pero no es un problema del colegio, sino más bien bueno, habrá que intentar hablar con las diseñadoras web, de que sí que tiene que estar claro y que se vea rotundamente que hay una política de cookies, una política de privacidad, un aviso legal y que se vea perfectamente cuando estás entrando que existen esos tratamientos. Y mismo cuando accedéis a zonas privadas dentro de la web, pues tiene que estar resaltado que usted al acceder pues consiente esta política de privacidad. No vale un iconito de, bueno, si pulsa usted este icono del dedo para arriba, acepta la política de privacidad, ¿no? Hay que, ya sabéis cómo manejáis y sus usuarias de teléfonos, de que, pues, por ejemplo, si sacáis un billete en Ryanair y pone, ¿usted está de acuerdo con la política de privacidad? Y si le dais con el pulgar y decís que sí, pero no bajáis el documento entero, o sea, si el móvil no detecta que has intentado leer el documento entero y te has pasado 5 segundos, no te deja pasar a la siguiente fase. Bueno, pues eso es una forma de decir, bueno, esto no es una cuestión meramente formularia, sino que se ve aquí que tenemos esos datos. Se debe también incorporar dentro de lo que es la página, que es una cosa que hemos ya hablado en varias ocasiones, pero tampoco, a pesar de que aparece en esa política de privacidad, que tenéis una delegada de protección de datos designada ante la Agencia Estatal de Protección de Datos. Para que sea una usuario y consumidora que ande buscando en la página cómo presentar una reclamación, que sepa que tenéis uno de los más altos niveles de protección, que es tener una propia delegada de protección de datos. Bueno, en el 9.2, riesgos asociados a la seguridad. Vale, en el anterior estamos a la no transparencia. En el anterior estamos a la cesión. Vale, en la anterior a la legitimación. Vale, identificación de los riesgos. La legitimación es si hay una ley, si hay algo que justifique el tratamiento de tus datos. En la cesión es si tienes claro que estás procediendo a evitar que haya un tráfico de datos, o sea, si se pueden producir riesgos por cesiones. Vale. La no transparencia es porque es una ley que obliga a que exista una transparencia, una información, un allegarse a las ciudadanas para que manejen los datos de usuarios y consumidores. Y en este caso es a la seguridad de los datos. Bueno, la seguridad, ¿qué es la seguridad? Pues la seguridad, como bien entendéis, pues los datos están en una cajita y estos tienen que estar preservados para que no circulen por ahí. Vale, carecer de responsable de privacidad es despreciable porque sí lo tenéis, luego ya os explicaremos. Carecer de mecanismos de configuración de permisos es bajo, o sea, esto viene luego en la parte de seguridad, que es el 10, el 11 y el 12. Bueno, pues obviamente si los ordenadores de una entidad todos tienen la contraseña 1, 2, 3, 4, se guarda la contraseña en el primer cajón que está encima, el ordenador se lo puede llevar cualquiera a casa y ponerse a ver Netflix o hacer que una empresa informática acceda remotamente desde donde sea. O sea, si no se hace caso a los puntos 10, 11 y 12, ese mecanismos de configuración de permisos y accesos autorizados sería alto. O sea, por eso estas valoraciones las damos nosotros después de que conozcamos, pues por ejemplo, a un colegio le di una valoración de riesgo alto porque tenían varios, para el trabajo, teletrabajo, pues tenía abiertas varias sesiones con Windows de escritorio remoto en el ordenador principal de la secretaría. Bueno, pues eso es un riesgo alto, porque no había ninguna seguridad que la otra parte que estaba en casa fuera la trabajadora o una vecina que quedó la puerta abierta y de paso andaba en el ordenador principal. Bueno, lo normal es dar riesgos bajos o despreciables. Bueno, aquí no aplicar medidas técnicas y organizativas necesarias en función de la tipología de los datos, que eviten su alteración, pérdida de tratamiento. Bueno, pues nosotros en función de lo que vemos os damos esa calificación. No carecer de política de seguridad y procedimientos de difusión de la misma, es también despreciable, etcétera, etcétera. Luego hay riesgos asociados al incumplimiento del principio de minimización y licitud. ¿Qué significa el principio de minimización y licitud? Significa que hay que recoger los mínimos datos posibles. Esto es un mantra que os lo repetiré hasta la saciedad. O sea, los datos no son como el vino, no es una materia prima. O sea, los datos, como afectan el artículo 18 de la Constitución, en realidad es como
tener a esa persona metida en una caja, el principio de minimización y el principio de utilidad implica que los datos se deben recoger mínimamente y que sea lícito recogerlos. O sea, no de paso de que hay un congreso, recojo el dato de aquellas personas que han hecho también la carrera de Derecho. Es un dato que no viene a cuento, el congreso tiene que ver con educación social y no estoy legitimada para cederle esos datos al colegio de abogadas, por muy interesante que pueda ser la idea. Bueno, aquí tenéis los riesgos: tratar datos personales de forma inadecuada, no pertinente o excesiva, cuando se piden datos que no vienen a cuento; solicitar datos o categorías de datos innecesarios, pues si se pide en los datos laborales, si tiene usted un tatuaje, pues no tiene sentido. O si se piden los datos laborales, si tiene usted algún tipo de enfermedad de transmisión sexual o algún tipo de... se puede pedir que un campo que ponga si tiene diversidad funcional, pero no puede pedir si usted tiene una enfermedad mortal o si tiene alguna cuestión genética o si tiene... o cuál es su... o si se encuentra ahora mismo... pues, por ejemplo, un dato importantísimo que la legislación ahora mismo no preveía es si usted está a favor de las vacunas. Imaginemos que recogemos ese dato de las trabajadoras. Bueno, pues es un dato innecesario porque ya hay una legislación que por lo de ahora no obliga a vacunar y pues uno no puede, en función de esa idea. Bueno, pues otro dato que es absolutamente machista, bueno, estos días que es bueno, pues el 8 de marzo, pues un dato que si usted tiene hijos, bueno, pues ¿para qué quiere usted ese dato? No es para saber si quiere tener más hijos y si le hago algún descuento por familia numerosa. Es un dato que carece, es innecesario para las finalidades del tratamiento del fichero laboral. Riesgos asociados a la prestación de servicios, en este caso es los encargados, las encargadas, o sea, las gestorías, las empresas que os gestionan el catering o que os gestionan la limpieza, o sea, los que le dais datos. La de la limpieza no serviría a esas empresas o profesionales a las que le cedéis datos para que hagan un servicio. Básicamente son las gestorías. Puede haber distribuidoras o editoriales que se le dan datos para que remitan esa revista periódicamente. Bueno, pues tiene que suscribir ese contrato. He puesto el riesgo despreciable porque se entiende que en cada función de encargada que venga arriba en el registro de actividades de tratamiento tiene que haber una encargada, con lo cual hay que suscribir contratos. Y hay que no aplicar la diligencia necesaria en la elección del encargado de tratamiento. Sí, pues, o sea, el riesgo es despreciable, pero hay que tener presente que cuando se contrata un servicio con alguien se le dice, no, es que necesitamos el contrato de encargado de tratamiento. No, pues no lo damos porque somos una empresa de informática y aunque nos dais datos, nosotros ya los borramos porque somos amigos, ¿no? Hay que tener una diligencia de saber que cada vez que se le encarga a alguien que haga algo con algún dato, sea una asesora jurídica, sea una gestoría, sea un banco, sea una compañía de seguros, tiene que ir por delante el contrato de encargado. Vale. Valoración de riesgos está dentro de, o sea, este riesgos pues tiene esta fórmula final que la vais a ver aquí, que bueno, parece un poco difícil. Pues el riesgo es igual a la probabilidad por el impacto. La probabilidad es que se determine o no, la probabilidad se determina en base a las posibilidades que existen de que la amenaza se materialice. Y el impacto es qué daños puede producir. Pues, por ejemplo, un dato de si eres de Sevilla o de Betis, pues puede tener una probabilidad baja, pero el impacto nulo, no le afectaría nada. Pero puede haber una probabilidad muy alta de que se estén recabando datos de carácter laboral, pues, por ejemplo, sexistas o machistas, y el impacto inmenso. Cada vez que tratamos un dato sensible, hay una probabilidad alta de que si se realiza mal, hay una probabilidad alta de que haya una lesión, y el impacto, si son datos sensibles, es inconmensurable, ¿no? Bueno, pues ahí tenéis la tabla, despreciable el impacto, si es significativo o máximo. Aquí, para que os hagáis una idea, nosotras lo que haremos, esto es la tabla para que la entendáis, nosotros aquí, en este apartado de aquí, os haremos un resumen diciendo, si os fijáis, que creo que son, bueno,
pasó inadvertido, bueno, es normal. Los riesgos, aquí tenemos el 9.2.1, que sería, este sería el de colegiadas, el 9.2.2, este sería el de proveedoras, el 9.3.3, o sea, aquí en realidad se está haciendo la valoración de cada fichero, ¿vale? Entonces, lo que haríamos nosotras es poneros el nombre del fichero aquí, en este lado, y os pintaríamos de amarillo la calificación para que se vea a vuelo pluma cuál es la calificación final de riesgos de esos ficheros. Obviamente, si hay una calificación alta de los ficheros, va a implicar que a esa es la que tenéis que prestar una atención más grande porque se van a aplicar unas medidas restrictivas de seguridad más altas. Vale, para ir finalizando, hemos conseguido llegar al punto 9, hago un resumen, hay un documento de análisis de riesgos que contiene la estructura de ficheros, contiene la identificación de todo el elenco de esta película, pues quiénes son los responsables, quiénes son las encargadas, quiénes son la de protección de datos, hay un inventario de software, hay un inventario de hardware, hay una descripción de la estructura de los ficheros y luego en el punto 9.1 hay un registro de actividades de tratamiento, que la traducción es algo así como una foto fija de cada uno de los ficheros, de cómo se realiza el tratamiento desde la perspectiva de protección de datos de ese fichero. O sea, a igual número de ficheros tiene que haber igual número de registro de actividades de tratamiento. Ya hemos quedado que esta parte, que si es la que se publicita en la página web, se puede exportar finalmente del documento final, se puede desglosar de este documento final como registro de actividades de tratamiento. Ya visteis que cada registro, bueno, pone la denominación del fichero, pone qué legitimación hay, pone cuándo se cancelan esos datos, pone la estructura del fichero, pone la legitimación, o sea, qué ley te permite tratar ese fichero, pone la finalidad, para qué lo quiere el colegio. Y dentro de ese apartado 9. de actividades de tratamiento, pues se hace la identificación de riesgos, que es una evaluación que hacemos nosotras. Está ahí simplemente para que la veáis, un poco descriptivas de qué riesgos, qué probabilidades y qué impacto. Y finalmente hay una evaluación final por ficheros, esto que veis aquí, el 9.3, 9.4, ahí tendría que venir aquí correr un poco esta tabla para aquí, porque ya os vuelvo a repetir, porque esto sé que el 9.2.1 se está refiriendo al fichero de colegiadas, a los modelos que hay arriba. Esta tabla se modifica en función del número de ficheros. En este caso, estamos identificando el tratamiento de datos, ¿vale? Tenéis clientes, proveedores, datos económicos, trabajadores y bolsa de empleo, ¿vale? Y entonces ya se van aquí aplicando el riesgo alto, el riesgo medio, el riesgo bajo de cada uno de estos puntos, tanto en tema de seguridad, en tema de cesión, en tema de legitimación, en tema de tratamiento, etcétera, etcétera. Bueno, esto es una correspondencia de lo que hay arriba, pero en una tabla para que os veáis por colores. Bien. Y ahora ya, para finalizar, este sería el tercer bloque de este documento, que sería el documento de seguridad o las medidas de seguridad. Ya empiezan en el 10. Estas son para que las leáis. Las vamos a pasar así muy por encima. En realidad, básicamente, ya os pongo ahí en la introducción, a pesar de que el nivel de riesgo resultante de la evaluación es bajo, para la mayoría de los tratamientos se os recomienda la aplicación de las siguientes medidas propuestas. O sea, estos son para leer, para estudiar un poco. No vamos a ir leyendo una a una. Si alguien luego tiene alguna duda al respecto de alguna, son, digamos, medidas, ¿no? Primero, responsable de tratamiento, funciones y obligaciones. Vale. Aquí os pasaremos algún formulario en alguna cosa para que dejar constancia de alguna de estas cuestiones, pero básicamente la responsable es la que autoriza a la Secretaría Técnica a abrir un fichero y sobre eso tiene que decidir si la finalidad, contenido y uso del tratamiento es correcto. Eso le corresponde a la responsable. Es la responsable, o sea, la presidenta, quien autoriza la ejecución del tratamiento. O sea, quien le dice a la Secretaría Técnica, hágame usted un fichero nuevo de personas que a su vez tienen el doble grado. Para eso tiene que decidir sobre la finalidad o, en su caso, consultar a la DPD antes de abrir ese fichero. Tiene que realizar el análisis de riesgos, que es esto que acabamos de hacer, antes de tratar cualquier dato. O sea, los datos se tratan
Ahora, una vez que tengáis este documento acabado y si se crea un fichero nuevo, hay que realizar primero ese análisis y pasárselo a la delegada de protección de datos para mirar si la legitimación es correcta, si la finalidad es correcta, si la cancelación es correcta. O sea, esto no es un proceso de normalización donde de repente pues, se le está diciendo se hace un fichero y luego se trae aquí. No, antes de abrir un nuevo fichero hay que realizar ese análisis de riesgos, hay que adoptar las medidas, hay que encargarse de que exista una relación actualizada de usuarias que tengan acceso a autorización de datos. Eso os pasaremos un formulario. O sea, tiene que haber un documento donde diga quién está autorizada a la Secretaría Técnica, para que en el caso de una inspección se diga, ah, no sé, fue una persona que teníamos contratada de prácticas, pero ya no está, y aquí en el documento no sabemos si tenía acceso o no. O sea, tiene que existir una relación actualizada de quién tiene las llaves, ¿vale? Se tiene que establecer un procedimiento de identificación o autentificación para dicho acceso. O sea, esto es una cuestión de sentido común. La encargada, que es la jefa, o la responsable, perdón, es quien a nivel laboral tiene esa jerarquía sobre la Secretaría Técnica, tiene que establecer un procedimiento de identificación o autentificación para dicho acceso. O sea, tiene que saber cómo se utilizan esas contraseñas o quién va a trabajar ese centro de trabajo. O sea, tiene que conocer y dar instrucciones de que no se puede sentar cualquier persona que vaya a un curso en una terminal allí para hacer una consulta. O sea, habrá terminales en las que solo se pueda sentar la persona contratada. Bueno, estos son los criterios, básicamente, en cuanto a lo que es el responsable y, básicamente, lo único que tenéis que hacer es leerlos. Pues un criterio es hacer efectivos los derechos de libertades de los ciudadanos. Todo esto es de la responsable, o sea, de la presidencia, ¿vale? Entonces, la presidencia, pues, toma decisiones ejecutivas, ¿vale? Pues si alguien hace el derecho de hacerse la notificación, aquí es responsable de la responsable excluir del tratamiento los datos relativos al afectado. O sea, tiene que cerciorarse de que ese dato sea borrado por medio de la delegación de esas funciones en la Secretaría Técnica. Vale. Al respecto de esas medidas, esta es, digamos, para mí el punto fundamental. El personal con acceso a datos de carácter personal, funciones y obligaciones, accederá únicamente a los datos de carácter personal el personal que esté autorizado para que realicen dentro de la entidad, realizar las funciones propias del puesto de trabajo. O sea, si una persona está contratada para comercial de un colegio, pues obviamente no puede realizar funciones dentro de su puesto de trabajo de gestión de los datos. O una persona que esté de prácticas de la UNED no puede estar realizando un sondeo de los cursos o mandando correos electrónicos. Se informa que el personal guardará secreto de la información de carácter personal que conozcan, el desempeño y su función, igual que las personas letradas, conocer y cumplir la normativa interna, conocer las consecuencias que se... Bueno, continuamos. Ha habido un pequeño corte aquí, pero bueno, en la postproducción del vídeo final lo veréis todo entero. En todo caso, el curso se está dando sobre un documento de análisis de riesgos que, repito, contiene la estructura de ficheros, el elenco de esta película de tratamiento de datos, quién es la responsable, quién es la encargada, y un apartado, en el apartado 9, que es el que hemos tratado hoy, en base a la estructura de ficheros, el registro de actividades de tratamiento, que es el que hemos tratado, y quedaría la parte final, que son los puntos del 10 hasta el final, que vendría bajo el epígrafe de medidas de seguridad, reglamento de seguridad, documento de seguridad. Esto es una conclusión final, o sea, son medidas que se aplican relacionado con el nivel de riesgos. Esto es, si hubiera un nivel de riesgo elevado, en la valoración esta anterior que os hemos enseñado en esas cuadrículas, pues posiblemente hubiera que implementar un reglamento de seguridad más, digamos, más duro. Ya os expliqué en la sesión de ayer que, por ejemplo, inicialmente se pretendía que los colegios profesionales se adscribieran al Reglamento Nacional de Seguridad, que es un reglamento muchísimo más duro que estas medidas que se os indican aquí. Bueno, como ya hemos visto, la valoración de los riesgos y del impacto con esa estructura de ficheros normal de todos los colegios y su consejo es bajo o despreciable,
pero bueno, ya os ponemos aquí en el resultado de la evaluación de que se hacen las siguientes recomendaciones y simplemente, muy rápidamente, vamos a explicar que tenéis una serie de recomendaciones de funciones que se especifican, cada una de ellas puede derivar en hacer un protocolo interno dentro del colegio, una serie de formularios que nos vais remitiendo, nos indicáis, pues queremos hacer un formulario de cómo se hace para autorizar a las personas encargadas, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí tendríamos las medidas de obligado cumplimiento. Primero, qué medidas tiene que adoptar la responsable del tratamiento, o sea, la presidencia del colegio. Tiene que ver con las funciones y obligaciones, ¿vale? Pues aquí os explicaba ya en la sesión anterior que el documento de análisis de riesgos se está realizando sobre los ficheros que ya tenéis, pero si vais a crear ficheros nuevos, pues ya hay que crear primero, decidir que se crea el fichero, qué finalidad, para qué se va a usar, realizar un análisis de riesgos, todo ello antes de empezar la recogida de esos datos. O sea, no es el documento de que se realiza una cuestión y se implementa en este documento, sino que en futuro, si se van a crear ficheros nuevos, pues la responsable, la presidencia, tiene que adoptar las medidas y decidir sobre esta cuestión. Estas son las medidas de obligado cumplimiento para la responsable, que son establecer procedimientos, autorizar, decidir si se hacen esos nuevos ficheros, si se está legítimo para ellos. Digamos, estas medidas para el personal que trabaja, pues una obvia que explicábamos, pues si una persona está contratada para comercial, pues no tiene por qué tener acceso al fichero colegial para altas y bajas o traslados de expediente o derechos ARCO. Bueno, pues hay que, pues aquellas personas de Secretaría Técnica podrán realizar las funciones en función de su contrato de trabajo. Si una persona está haciendo prácticas, pues a lo mejor no puede acceder pues al fichero procedimiento sancionador, ¿vale? Y esto viene indicado con directrices internas, que era lo que comentábamos anteriormente del responsable. Ahí tenéis las obligaciones, guardar secreto, conocer las consecuencias. Obviamente, no hace falta decir, que ya lo dijimos en la primera parte del curso, que existen sanciones, hay sanciones cuantiosas y, bueno, pues este documento, obviamente, todas las personas que trabajan en Secretaría Técnica, ya lo anterior es obvio, pero este documento que tiene que estar a disposición de los miembros de la Junta de Gobierno y del personal de la Secretaría Técnica, pues particularmente de lectura así obligatoria es a partir del 10 en adelante, que son las medidas. Lo anterior también, pero esto sí que hay que leerlo y distribuirlo. Y, de hecho, el boceto ya se lo podéis ir pasando a las compañeras. Por ejemplo, no utilizar una medida para el personal que está trabajando, no utilizar el correo electrónico, otros medios de comunicación interna o con el exterior para transmitir mensajes que contengan o lleven adjunto datos de carácter personal que sus características, o sea, si una persona está trabajando allí, que no envíe, pues, por ejemplo, una suscripción a una editorial o que no remita como si fuera de forma privada desde allí, pues un envío de suscribirse a una campaña de un partido político o que coja datos, ¿no? Ya os hemos mandado una guía del uso del correo electrónico corporativo. Pues una de las circunstancias, pues por ejemplo, si se reenvía un correo, no se puede marcar en copia carbón y poner al descubierto todos los correos con todos los datos de todas las personas o mandar un procedimiento sancionador a la Junta de Gobierno y remitirlo porque le parezca a uno bien a miembros de un equipo colaborador o bueno, pues es el sentido común de cómo se utiliza un correo electrónico. No realizar transferencias de ficheros, dirigir a las impresoras protegidas los listados que contengan datos, no sacar equipos o soportes de las instalaciones, proteger los datos personales de la entidad que excepcionalmente tuvieran que almacenarse o usarse fuera del lugar de trabajo. O sea, si alguien se lleva un ordenador para afuera, pues hay que tener una tablita diciendo que hoy Fran se llevó el ordenador para el teletrabajo, es el ordenador 01 con esta referencia, y esta persona, cuando lo tenga en su casa, pues no puede dejarlo allí para que un vecino pues se descargue una película o se dé de alta en Netflix o así. También otra, pues por ejemplo, fue sancionada una administración autonómica, pues por ejemplo, por cuestiones de control de horario y para sacarle beneficios laborales, pues no se salía del ordenador. O sea, si iba alguien a tomar café y dejaba la sesión abierta, ya pone ahí salir del ordenador cuando vaya a estar ausente del puesto de trabajo, etcétera, etcétera.
Y luego el tema de llaves, entregar cuando se le requiera por la dirección, pues alguien que se ha despedido o que no va a estar o tiene una baja, tiene que entregar las llaves, las claves, las tarjetas de identificación, el material de documentación. Esto pasa también con las tarjetas email de los teléfonos móviles, que sería, pues, si lo tiene la Junta de Gobierno o la Secretaría Técnica, pues cuando se le requiera por la dirección tiene que devolver esa cuestión. Son cuestiones de sentido común, ¿vale? Y pues que son de lectura recomendada, incluso se puede profundizar. Medidas a adoptar por los responsables de los sistemas informáticos. Estos son empresas que tendrían que tener ese contrato de encargado y hay que hablar con ellas. Nosotras podemos intermediar para que la gestión de los dispositivos, si estáis creando una intranet, una ventanilla única o estáis creando un sistema de acceso remoto, que indique, pues, por ejemplo, que el que esté autorizada tiene que establecerse por parte de la encargada, o sea, de la responsable, perdón. Vale, estos son, digamos, directrices para que las empresas informáticas puedan realizar estas cuestiones. Por ejemplo, una empresa informática no puede darle a una tercera empresa el acceso remoto al escritorio, etcétera, etcétera. Tiene que garantizar tecnología que permita luego, pues, por ejemplo, si es el acceso al área privada del colegio y si se accede a la política de privacidad y se consiente esta política de privacidad, pues básicamente pues tiene que quedar constancia de eso. Y luego ya lo que serían las medidas específicas, que también el punto 10 son las medidas generales, tenemos el tema personal, el tema de la responsable, y luego aquí ya son las medidas de seguridad a implementar en función de los riesgos. La política de la entidad en cuanto a las medidas de seguridad. Primero, uso de acceso a Internet y del correo electrónico. Se hace una definición ahí de lo que es cada una de las cuestiones, ¿vale? Y se especifica medidas de sentido común en cuanto al correo electrónico, en cuanto al uso de las nubes, en cuanto al envío de los datos. Tenéis ahí para, por ejemplo, un dato que ponemos aquí. Por supuesto, está prohibida la utilización de los equipos de la entidad para entrar en redes donde se pueden cometer delitos, páginas web, pornografía, página web de venta de armas, de compra de criptomonedas, etcétera. Bueno, pues ya se ha producido en una administración que había una persona que estaba minando para obtener Bitcoin, ¿vale? Y, bueno, se hace una advertencia de que puede ser auditado al tratarse de una herramienta de trabajo. Ya hay sentencias de que permite, por parte de la responsable, auditorizar el correo de una secretaría técnica para saber qué tipo de cosas se están realizando. O sea, el correo de la secretaría técnica corporativo no es de esa secretaría, sino que es de la responsable y de la entidad. Luego, pues otras cuestiones que han traído graves problemas, el tema de los caballos de Troya, los ransomwares, o sea, pues también tiene un cierto sentido crítico de que si te mandan un correo y le regalamos a usted una caja de vino o de jamón, si pincha usted aquí porque ha sido elegido. Pues ese correo no se pueden abrir aunque lo reciba la entidad. Política de mantenimiento del correo electrónico, de tenerlo actualizado, de guardar correctamente los mensajes enviados, las medidas de los accesos a Internet, los ficheros con datos de carácter personal. Bueno, pues se intentará no remitir a la red exterior pues estos ficheros. Luego, medidas de seguridad, accesos a la información, el acceso físico, obviamente es de sentido común, bueno, pues que por los discos duros tendrán que estar bajo llave, tendrá que haber un control de acceso, un mantenimiento de las salas, ¿vale? No se puede dejar por ahí de cualquier manera los ordenadores. Control de acceso físico a las instalaciones y equipos. Bueno, pues se supone que en la zona donde se está trabajando pues se tiene que saber quién accede allí, que no se pueda cualquier persona colar porque va a un curso y acceder a lo que hay. Son todo, bueno, lo voy pasando así para arriba porque son todo cuestiones muy sencillas. Planes de contingencia, pues si hay algún problema de situación de emergencia, pues tener previsto de que para que no se pierdan los discos duros si hay una inundación, pues tener una copia, tener otra copia de la llave para que la vicepresidencia pueda entrar, etcétera, etcétera. El alta de acceso a los usuarios, la baja de acceso a los usuarios, cuando se le está dando acceso a determinadas personas para que puedan acceder, que no son la Secretaría Técnica, pues para llevar ese control de accesos. Esto pasa mucho en las bibliotecas públicas. Y los procedimientos de accesos físicos, cómo se identifica a alguien,
bueno, pues nosotras, por ejemplo, en el Colegio de Abogadas, para acceder tenemos una firma criptográfica, es un PKI, es un carné. Bueno, pues si alguien viene a un curso y quiere acceder para dar ese curso a una terminal, pues se tendrá que identificar diciendo cuál es su correo electrónico. Bueno, ahí tenéis también menciones a cómo tienen que ser las contraseñas, el mínimo de caracteres, bueno, pues para que sean robustas, etcétera, etcétera. Bueno, repito, esto es para darle una lectura determinada. Cualquier cuestión que veáis que necesitáis, os la aclaramos. Y luego, el procedimiento de gestión de los soportes, la parte de hardware, bueno, pues los soportes, un disco duro, pues tiene que tener una etiqueta por fuera que ponga número de soporte, el disco HD1, el nombre del fichero que contenga ahí, colegiadas, el tipo de datos de carácter personal, el proceso de origen y la fecha de la creación, para que se sepa qué hay en ese disco duro o en ese USB, y habrá ahí un libro de inventario que ponga, bueno, pues tenemos 5 discos duros, 7 USBs, 4 micro tarjetas de soporte. Ya se especifica ahí que no podrán salir, los soportes no podrán salir de los locales en que están ubicados, salvo autorización del responsable de datos de la entidad. Bueno, pues tendréis que llevar un pequeño registro de que, oye, me llevo este disco duro para poder hacer este trabajo que tengo aquí para saber la trazabilidad. En el caso de que se pierda, saber qué es lo que se pierde. Y por último, la relación de usuarios, el personal autorizado, que esta ya, digamos, sería como la ficha que os indicaba antes, y la relación de personal autorizado para acceder a datos de carácter personal. Vale, por último, el 13 son las brechas de seguridad. Ya os digo que básicamente tiene que haber un pequeño procedimiento de gestión de incidencias a quien hay que avisar. Ya os hemos enviado varias sugerencias al respecto. Bueno, pues si hay alguna fuga de datos o se han perdido un ordenador, pues hay que decir cómo se ha violado la seguridad, tirar de ese registro para saber qué ordenador es, qué datos tenía, qué ficheros, qué datos no tenía y el dato de contacto de la delegada de protección de datos, que en este caso soy yo, y descripción de las posibles consecuencias en cuanto al impacto. Esto hay que acelerar en este procedimiento porque en una vulneración de seguridad hay que ponerlo en un plazo muy corto de tiempo en conocimiento de la Agencia Estatal de Protección de Datos. ¿Vale? Ante la duda, pues siempre podéis darnos un aviso e indicaros cómo proceder frente a esa vulneración. Y luego, ¿qué hacer ante una inspección de la Agencia Estatal de Protección de Datos? Pues obviamente pues tenemos ahí ese diagrama, se recibe la inspección, viene a la inspección, se le indica a la delegada de protección de datos y básicamente pues la inspección puede pedir, lo primero que pedirá es que se exhiba este documento de análisis de riesgos, el registro de actividades y el reglamento, que está todo en este mismo documento. Y ante una duda, pues proceder a avisar al delegado de protección de datos, que dará las explicaciones, pero la responsable es la que tiene que estar presente y atenta por si hay esa inspección. Bueno, acaba el curso por hoy y nada, simplemente agradeceros vuestra atención. Es bastante denso, darnos cuenta de que este documento al principio puede meter un poco de miedo, pero veréis luego que a raíz de lo que vayáis leyendo es un documento que os facilita la vida, va a tener un montón de anexos, vais a tener ahí compilada los estatutos, los contratos, la política de privacidad, los formularios ARCO, los formularios de traslado, vais a tener todo en un mismo documento que hay que irlo actualizando y ante cualquier duda nos peguéis un toque. Buenos días desde Galicia y, bueno, en estos tiempos de guerra esperemos que venga un poquito de sentido común y que podamos seguir llevando nuestra vida como hasta ahora. Un saludo desde Galicia, buenos días.